El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Avanzada. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos a la Diploma en Tributación Intermedia. Soy el doctor Omar Guerrero Sarcos y dentro de nuestro módulo 2 vamos a abordar las llamadas operaciones grabadas, exoneradas e inafectas. Es importante señalar que el impuesto general a las ventas tiene como ámbito de aplicación nacimiento la obligación en la venta de bienes, en la prestación de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, la importación de bienes, así como la utilización de servicios. En ese sentido, es de vital importancia que en el momento en que se realiza una operación relacionada con venta de bienes o prestación de servicios, ya nace la obligación de emitir el comprobante de pago y como consecuencia de ello la obligación del impuesto general a las ventas. En ese sentido, dentro de ese comprobante de pago, tiene que aparecer discriminado el impuesto general a las ventas, el IGB, para que la empresa, la persona natural con negocio, la persona jurídica, pueda hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. Debemos recordar que existen requisitos formales y requisitos sustanciales para poder hacer uso de ese IGB. No obstante, el ámbito de aplicación de las operaciones siempre va relacionado con la venta de bienes, la prestación de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, la importación y utilización de los servicios. Recordemos que dentro del escenario de la venta de bienes es definido como todo acto a través del cual se transfieren bienes a título oneroso independientemente de la designación que se haya dado a los contratos. Debemos recordar que un contrato es un acuerdo de voluntades, a través del cual pues existen obligaciones y derechos de las partes intervinientes. No obstante, cuando ya nace la obligación respecto a la venta de bienes, cuando se ha entregado el bien, se ha percibido parcialmente la retribución, lo que ocurra primero, ya nació la obligación de emitir el comprobante de pago y como consecuencia de ello la operación afecta a este impuesto general a las ventas. En el tema de los servicios, debemos recordar que toda prestación que una persona realiza a favor de otra y a través de la cual percibe una retribución o un ingreso, todo ello se considera como renta de tercera categoría para efecto del impuesto. En ese sentido, cuando ya se ha prestado un servicio, se ha transferido los riesgos y beneficios, se ha percibido la retribución parcial o total, ya nace la obligación dentro de este ámbito del impuesto general a ventas. En ese sentido, se tiene que emitir comprobante de pago y aplicar la tasa impositiva del impuesto general a las ventas. Servicios grabados con el IGB. Debemos establecer pues que nuestra norma enfatiza la llamada prestación, en este caso la prestación de servicios en el país de un sujeto domiciliado. Como consecuencia, por ejemplo, la prestación de un servicio contable, la prestación de un servicio de limpieza, la prestación de un servicio de mantenimiento, entre otros, todos ellos, en virtud al comprobante de pago, van a ser la obligación del IGB. No obstante, también podríamos enfatizar la llamada utilización de los servicios. En ese sentido, la utilización de servicios en el país principalmente corresponde por un sujeto no domiciliado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la utilización de servicios Netflix? ¿Qué pasa con la utilización de servicios relacionados con el uso de Uber o las plataformas de redes sociales? ¿Cierto? Aquí es evidente que estamos utilizando un servicio por parte de un no domiciliado que está siendo íntegramente consumido dentro del territorio nacional, lo cual que implica que aparentemente sí nace la obligación del IGB. No obstante, este tipo de servicios relacionados con no domiciliados, la utilización de las plataformas Netflix, Uber, Spotify, entre otros, los cuales están siendo íntegramente consumidos en el territorio nacional, a la fecha todavía no hay un gravamen específicamente relacionado con ellos. Los contratos de construcción. ¿Qué implica este uso de los contratos de construcción? Debemos recordar que esta operación se encuentra grabada tomando en consideración pues aquellos contratos que han sido ejecutados
dentro del territorio, independientemente a la denominación, los sujetos, el lugar de pago o el lugar de celebración. Aquí ya estamos inmersos en un contrato de construcción y como consecuencia de ello el nacimiento del impuesto general a las ventas. La primera venta de inmuebles realizado por el constructor. Aquí pues la operación se encuentra grabada específicamente la primera venta de inmuebles. Estos inmuebles efectuados por el constructor y que han sido ubicados dentro del territorio nacional. En ese sentido, pues aquí se va a tomar en consideración la clasificación industrial internacional uniforme, el código SIU, en este caso para poder estar afecto a esta operación dentro del ámbito del impuesto general a las ventas. La importación de bienes, el ingreso de bienes, productos, insumos para que sean consumidos, nacionalizados dentro del territorio y que de alguna manera pues muchas empresas realizan la adquisición de materias primas, suministros, insumos, entre otros. Estos bienes pues que han sido adquiridos de alguna manera para que sean íntegramente o formen parte del bien o producto o servicio que se consume internamente. Aquí estamos hablando de un bien producto importado. Van a ser la obligación de pagar los derechos arancelarios. Para ello, SUNAT Aduanas utiliza la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAN, Declaración Única de Aduanas, para efecto pues de poder considerar el valor FOB del bien, del producto, más el flete, más el seguro, vamos a establecer el denominado valor CIF. Es decir, el valor FOB principalmente sustentado pues con el invoice del proveedor del exterior, flete y seguro. La suma de esos tres conceptos es lo que denominamos el valor CIF o por sus siglas costo, seguro y flete. Sobre ese valor CIF se va a aplicar el ad valorem y a la sumatoria de esa base imponible se aplica el impuesto general a las ventas. Debemos recordar pues que cuando hablamos de una importación necesariamente se tiene que pagar, tiene que cancelar ese IGB para que ese bien producto sea considerado nacionalizado. Y adicionalmente a ello está dentro del ámbito de aplicación de los sistemas administrativos del IGB y específicamente las percepciones a las importaciones. Aquí SUNAT Aduanas va a actuar como agente de percepción. 10% la primera importación o si es que el importador ostenta la condición de no habido, 5% si es que hablamos de la importación de bienes usados, 3.5% si es que es la segunda o reiteradas actos de importación. El nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué podríamos señalar en cuanto a este nacimiento de la obligación tributaria? Cuando hablamos en cuanto a la venta de bienes, pues nace la obligación en la fecha en que se ha cumplido con emitir el comprobante de pago, en la fecha en que se entrega el bien. Lo que ocurre primero, en ese momento ya nace la obligación para emitir el comprobante de pago y como consecuencia de ello también nace la obligación del impuesto general a las ventas. En ese sentido, pues, cuando hablamos de esa venta de bienes muebles, también se puede hacer énfasis a los pagos anticipados, los anticipos que de alguna manera se suelen realizar. En ese momento también nace la obligación del IGB, nace la obligación del comprobante de pago por el anticipo otorgado, por el anticipo recibido. En cuanto a la importación de bienes, como habíamos señalado, pues el nacimiento de la obligación se da en la fecha en que se solicita el despacho al consumo, es decir, en el momento en que se va a hacer la numeración de la declaración aduanera de mercancías, en ese momento en que ese bien o producto ingresa al territorio nacional. Lógicamente, no solamente se va a pagar pues los derechos arancelarios, se tiene que pagar el IGB y adicionalmente, como habíamos enfatizado, las percepciones, ¿no? Las percepciones a la importación. ¿Qué pasa con la prestación de servicios? ¿Cuándo nace la obligación? Cuando estamos inmersos en una prestación de servicios. Aquí van a ser la obligación en el momento en que se emite el comprobante de pago, en el momento en que se entrega la factura o en la fecha en que se percibe la retribución y por el monto que efectivamente se perciba. En ese sentido, pues, cuando se cumplen estos requisitos, inclusive la norma nos señala lo que ocurra primero, en ese momento van a ser la obligación respecto a la prestación de servicios. En ese sentido, pues, a partir de ello ya
cuando se ha prestado un servicio, hay la posibilidad de poder medirlo confiablemente, ya nace esta obligación. En cuanto a los contratos de construcción, ¿cuándo van a hacer esa obligación? Principalmente pues en la fecha en que se ha emitido el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea este total o parcial y tomando en consideración las valorizaciones efectuadas. El reglamento del IGB nos señala cuando deba ser emitido este comprobante de pago y tomando en cuenta el pago o la puesta a disposición de esta contraprestación pactada como consecuencia de este contrato de construcción. Y en ese sentido, en la fecha de percepción del ingreso, sea este total o parcial y por el monto efectivamente percibido, también estaríamos inmersos en el nacimiento de esta obligación tributaria. En la primera venta de inmuebles, aquí es importante señalar que en esta primera venta de inmuebles va a tomar en consideración en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba y sea este total o parcial. El reglamento del Impuesto General a las Ventas nos señala que se va a tomar en cuenta el nacimiento en la fecha de pago o la puesta a disposición de esta contraprestación pactada o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito, lo que ocurra primero. En ese momento, en la primera venta de inmuebles, van a hacer esta obligación del IGB. Lógicamente, se tiene que también cumplir con los requisitos formales, los requisitos sustanciales, en cuanto al otorgamiento del comprobante de pago, para poder satisfacer esta obligación. Hablemos un poco de inafectaciones y exoneraciones. Lo que habíamos enfatizado de manera previa son las llamadas operaciones afectas, las llamadas operaciones gravadas. ¿Y qué implica ello? Pues dentro del ámbito de aplicación del IGB, las operaciones gravadas, ¿cuáles son? La venta de bienes, la prestación de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, la utilización de servicios, así como la importación. No obstante, todo ello forma parte de las operaciones gravadas, operaciones afectas. No obstante, aquí también se habla de la operación inafecta, así como de la operación exonerada. Una operación inafecta está fuera del ámbito de aplicación del tributo. La operación exonerada está dentro de la afectación del tributo, pero suspensivamente, temporalmente, no se aplica el gravamen. Esa es la diferencia entre una operación inafecta y una operación exonerada. Inafecta, reitero, fuera del ámbito de aplicación, exonerada dentro del ámbito de aplicación, pero suspensivamente, temporalmente, no se aplica el gravamen. En ese sentido, pues, cuando hablamos de una inafectación, reitero, fuera del ámbito de aplicación de la norma, en cambio, la operación exonerada, sí, está dentro del ámbito de aplicación, pero reitero, suspensivamente, temporalmente, no se aplica el gravamen. De manera tal, pues, que existen también dentro del ámbito de aplicación del IGB algunas operaciones consideradas inafectas, así como consideradas exoneradas. Dentro de la inafectación aparece aquí el tema de las multas, el tema de las indemnizaciones, el tema de los dividendos, la participación en las utilidades, los pasajes internacionales relacionados con la Iglesia Católica, todo ello forma parte de la inafectación. Es decir, estos hechos económicos, entre otros, están fuera del ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. Por ejemplo, también podríamos enfatizar dentro del IGB, pues, el lustrado de calzado, ¿cierto? El otorgamiento en cuanto a la venta, por ejemplo, de revistas, periódicos, una afectación fuera del ámbito de aplicación. No obstante, dentro de la operación exonerada, como habíamos señalado, exonerada es dentro de este ámbito de aplicación, pero suspensivamente, temporalmente, no se aplica gravamen. Dentro de esta exoneración, aquí podríamos señalar, pues, el servicio de transporte público de pasajeros, los servicios de expendio de comidas, en este caso, efectuado por los comedores populares, así como las universidades públicas, también los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos,
y otros calificados para esta condición son considerados exonerados. Entonces, una vez más, inafectación fuera del ámbito de aplicación, exonerado dentro de este ámbito de aplicación, pero reitero, suspensivamente, temporalmente, no se aplica el gravamen. Los ejemplos típicos de exoneración, como habíamos señalado, el servicio de transporte público de pasajeros, el servicio de expendio de comidas, los espectáculos en vivo, teatro, zarzuela, entre otros. Inclusive, ¿no? También podríamos hablar dentro de algunas exoneraciones el tema, por ejemplo, de la fruta, las legumbres, cierto pescado, entre otros. Los productos de bien llevar también son considerados dentro de este escenario de la exoneración. Inclusive, ¿no? Inclusive también podríamos establecer, por ejemplo, nosotros al momento de utilizar el servicio de tren eléctrico, también es una operación exonerada. El transporte público de pasajeros, una operación exonerada. No obstante, por ejemplo, cuando se realiza la adquisición de un pasaje aéreo, en un pasaje aéreo, allí sí es considerado. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.